Esta semana se publicaron tres obras interesantísimas, tres obras de literatura económica de la República Dominicana, escritas por técnicos del Banco Central. Y obviamente es muy atractivo para un economista pues ver qué está haciendo el banco y específicamente con el tema de meta de inflación. A propósito de que se cumplen 10 años del establecimiento de las metas de inflación. Fue en el año 2012. En ese año se decidió cambiar la forma en que se ejecutaba la política monetaria hacia un esquema donde se establece una meta. Se dice, bueno, yo quiero, por ejemplo, en algún momento fue 5% más menos uno, es decir, que la meta de inflación iba desde 4% hasta el 6%, y luego ya se bajó a 4% más menos uno, es decir, que va de 3 a 5% la meta de inflación. En ese rango tiene que quedar. Y la política monetaria que se ejecuta tiene que alcanzar, pues, esa meta. ¿A través de qué? Por ejemplo, un instrumento clave es la tasa de interés. La tasa de interés, y hay reglas para eso, como por ejemplo la regla del profesor Taylor de la Universidad de Stanford, establece claramente que cuando usted tiene una tasa de inflación que está por encima de la meta, usted tiende a subir entonces la tasa de interés. Pero al mismo tiempo hay otro componente que tiene que ver con la actividad económica. Cuando usted tiene, por ejemplo, una actividad económica que está creciendo muy por encima de lo que es el crecimiento de largo plazo, entonces usted pensaría que la economía está sobrecalentada y entonces usted ante esa situación pues tiende a subir también la tasa de interés. Esos son dos elementos clave dentro de lo que es la fórmula de Taylor. Claro, el Banco Central de la República Dominicana tiene implícitamente una fórmula, una regla para ajustar sus tasas de interés. Incluye además un tercer término y por eso yo le llamo la regla Taylor-Valdez, porque tiene un tercer término que está relacionado con la volatilidad del tipo de cambio. ¿Y por qué esto? Porque se ha demostrado claramente que cuando hay volatilidad excesiva del tipo de cambio, del peso con relación al dólar, esto puede generar situaciones en las cuales puede haber una tendencia hacia la alza de precios. Muchos negocios, cuando ven que hay mucha incertidumbre con relación al nivel del tipo de cambio, pues tienden a liquidar sus mercancías, por ejemplo, con un mayor nivel de tipo de cambio. Y esto hace que el nivel de precios se coloque en un mayor nivel que el que se hubiese colocado si no hubiese existido esa excesiva volatilidad o incertidumbre. Por tanto, es claramente bueno que se establezca también dentro de las reglas la volatilidad del tipo de cambio como un elemento que influya sobre la decisión del Banco Central con relación a la tasa de interés. Y esto ayuda a que dentro del esquema de metas de inflación, pues se pueda alcanzar la meta. Claro, además de decir, miren, la meta va a ser el 4% más menos uno. Hay que comunicar adecuadamente porque los agentes económicos tienen que tener credibilidad en que el Banco Central va a ejecutar con su política y sus reglas, que pueda publicitarlas, puede alcanzar esa meta. Es decir, que la comunicación tiene que ser serena, tiene que ser una comunicación robusta, rigurosa, que cuando los agentes económicos la escuchen, pues sientan de que efectivamente el Banco Central está siendo bien manejado en materia de su política monetaria y que si va a decir, por ejemplo, que se va a ejecutar una política para alcanzar una meta que va a estar entre 3 y 3,5%, pues eso lo va a lograr. ¿Qué significa que todos los años va a lograr estar la tasa de inflación dentro de ese rango? No necesariamente, porque puede haber perturbaciones externas, como es el caso de República Dominicana, que pueden desembocar en aumentos excesivos de la tasa de inflación, muy por encima de lo que es la meta, como ha sucedido en este caso, que la tasa de inflación llegó hasta 9,6%. 9,6%, ¿por qué? Porque hubo unos choques, primero hubo los choques producidos por la disrupción de la cadena de suministro de la pandemia. La pandemia del COVID-19 provocó una situación de disrupción en la cadena de suministro de bienes que desembocó en un choque de oferta y ese choque de oferta significó aumento de precios. Primer elemento. El otro elemento es que posteriormente hubo una recuperación porque dado el proceso de vacunación,
pues hubo una recuperación de la demanda, pero al mismo tiempo había una situación todavía de disrupción de la oferta. Si había una disrupción de la cadena de suministro y una restricción de oferta y había una recuperación de la demanda, eso iba a generar inflación. Segundo elemento. Tercer elemento, la guerra de Rusia en Ucrania. La invasión de Rusia a Ucrania provocó una disrupción también del suministro de combustible, pero también de alimentos y de insumos para producir los alimentos. Y todo eso generó aumento de precios. Y eso hizo que nuestro principal socio comercial registrara una inflación por encima del 8%. Y esto hizo que a su vez entonces nosotros tuviéramos un aumento de todo lo que es la estructura de costos en la República Dominicana, tanto por bienes finales como por bienes intermedios o insumos en términos generales, que al aumentar de precios, pues inmediatamente generaba esto un aumento de la tasa de inflación. Por eso nosotros tenemos hoy día una tasa de inflación que, como les señalé, llegó en este año a 9.6%. La gran pregunta es, ante eso, ¿qué tenía que hacer el Banco Central? Pues utilizar su arsenal. El Banco Central, después de haber resuelto el problema que hubo en el país con relación al COVID, de que iba a generar una recesión brutal si no se hacía un proceso de inyección de liquidez para asegurar capacidad de demanda a los agentes económicos, pues con esa liquidez, esa reducción de tasa de interés que hubo y esa recuperación posterior, pues ya resuelto ese problema recesivo, entonces el Banco Central se enfocó en el objetivo de reducir la tasa de inflación. Vuelvo y señalo, una tasa de inflación que llegó a ese pico, 9.6, y posteriormente entonces ha comenzado ya a descender y ahora mismo está en 8.2%, es decir, 1.4 puntos porcentuales por debajo. 1.4 puntos porcentuales por debajo. ¿Por qué? Porque el Banco Central ha ejecutado una política bastante oportuna, porque lo comenzó a hacer antes que el Banco Central de los Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos fue en marzo que comenzó a aplicar una política monetaria más restrictiva. República Dominicana en noviembre. Es decir, 5 meses antes, República Dominicana comienza a ejecutar su política monetaria restrictiva y es lógico que República Dominicana llegue primero a lo que es una tasa de interés neutral o una tasa de interés que le quita presión a los precios. Entonces, por eso, llegando, por ejemplo, pasando de 3 a 8.5% la tasa de interés de referencia o tasa de interés de política monetaria, en el caso de República Dominicana, llega un momento en que ya el Banco Central dice, bueno, vamos a esperar que este efecto que va a tener el aumento de tasa de interés sobre los precios se manifieste en los próximos meses y decide ya en esta última reunión mantener inalterada la tasa de política monetaria en 8.5%. Y ahí lo vemos, esta noticia del Banco Central, donde explica el por qué está tomando esa decisión. Porque ha visto cómo en los meses de septiembre y octubre la variación mensual de la tasa de inflación o la variación del índice de precio del consumidor, que sería la tasa de inflación mensual, fue de 0.29 y 0.28 respectivamente. Y esto hace que entonces ya el Banco Central comience a observar que comienza a colocarse esas variaciones mensuales en un nivel tal que va a quedar dentro del rango. Y permite esto proyectar que para el año que viene, entonces ya se va a tener a mediados del año que viene, el Banco Central estima hacia finales del primer semestre del año, pues una inflación que esté dentro del rango, que es, vuelvo y repito, 4% más menos 1. Y eso es algo que le permite al Banco Central entonces decir, este mes la voy a mantener constante en 8.5%, porque ya la interbancaria, que está por encima de ese 8.5%, está por encima del 9%, ya en términos reales tiene 2 puntos por encima. Y esos 2 puntos por encima, entonces ya le permite quitarle presión a la economía en términos de demanda de bienes. Y ahí hay que saber manejar. Y ahí yo creo que está también ese gran manejo de esas reglas que hay que utilizar en lo que es el manejo de la política monetaria, porque no se puede tampoco aumentar excesivamente la tasa de interés, porque obviamente que eso puede repercutir de una forma muy negativa sobre la actividad económica, que es lo que Powell ahora está viendo, que él va a seguir aumentando porque no ha llegado todavía al nivel neutral de su tasa de interés, pero lo va a hacer a un menor ritmo para mandar un mensaje de que, mira, yo voy a ir gradualmente
subiendo mi tasa de interés hasta llegar a la neutral, que es la que le quita ya presión a los precios, pero no voy tampoco a hacerlo haciendo un overkilling, un sobreajuste, un sobreapriete, porque después tendría que echarme hacia atrás. Porque se sabe que la política monetaria tiene una influencia rezagada sobre la demanda de bienes. Comienza con la inversión y posteriormente va a consumo. Y como República Dominicana comenzó antes, ya comienza a observarse que hay definitivamente una influencia sobre la demanda de bienes. Por eso, en un dato que también publicó el Banco Central, es que se corrige ligeramente a la baja en lo que es el nivel proyectado de crecimiento para la economía este año. Se tenía previsto entre 5 y 5.5 y el Fondo Monetario Internacional lo había establecido en 5.3% del crecimiento. Ahora el banco, en función del crecimiento interanual de octubre, que fue de 3.8%, no el interanual, el que está, digamos, más reciente en el mes de octubre, 3.8%, le permite que el acumulado entonces, dado ese interanual de 3.8 más reciente, que el acumulado promedio entonces arroje un nivel que cuando se proyecta, entonces nos dice que se esperaría un crecimiento en el entorno del 5%, oigan bien, en el entorno del 5%, y dice el Banco Central ligeramente por encima. Yo estimo que podría quedar entre 4.9% y 5%, que es ligeramente por debajo. Vamos a ver, ellos tienen sus modelos econométricos, vamos a ver cuál es el resultado. Lo que sí es interesante es ver que esto está dentro de los modelos que tiene el Banco Central que soportan lo que es el esquema de meta de inflación. Y en ese sentido, quiero enseñarles a ustedes las tres publicaciones que se puede bajar incluso por internet, las tres publicaciones. Esta es Dinámica Inflacionaria y Política Monetaria. Este sería uno de los libros. Este es muy interesante, tiene un conjunto de artículos académicos muy buenos del equipo técnico del Departamento de Programación Monetaria e Investigación Económica del Banco Central, trabajos verdaderamente excelentes en términos econométricos. Yo que mi formación es econometría, le puedo asegurar que son trabajos excelentes los que están aquí escritos y que definitivamente le dan soporte a lo que es el equipo del Banco Central que toma las decisiones con relación a la política monetaria y manejo de tasas de interés. Esta es otra de las publicaciones, 100 preguntas relevantes para la economía dominicana. Esta es otra publicación que vale la pena leer. Es un recuento en forma de resumen de los temas más importantes, de temas que se han publicado en informes de política monetaria, informes que regularmente hace el Banco Central. Se extraen algunos de esos elementos, como por ejemplo el impacto que tiene la política monetaria de los Estados Unidos sobre la dominicana, el impacto que tiene el traslado de los aumentos del tipo de cambio sobre la inflación dentro del esquema de metas de inflación, entre otras. Y por último, está esta revista, digamos, es serie de estudios económicos, donde hay 3 papers muy interesantes sobre los determinantes monetarios fundamentales del tipo de cambio bajo esquemas de metas de inflación. Si a usted le interesa el tema de hacia dónde va el tipo de cambio, qué lo determina, puede ser algo interesante que usted pudiera leer. Son muy técnicos, pero para los estudiantes míos, tanto de la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra como de INTEC, les recomiendo su lectura. Yo creo que vale la pena que lo lean y lo revisen para que se den cuenta de los avances que tiene el Banco Central en materia de investigación económica y cómo eso le da soporte a lo que es el diseño y ejecución de la política monetaria. Esa política monetaria que le voy a enseñar los resultados. Le voy a enseñar los resultados para que ustedes vean el éxito que ha tenido las metas de inflación. Y esto está en mi blog, miren aquí. Y lo voy a citar al gobernador Héctor Valdés con relación a esto. La inflación promedio se redujo de 13%
en el periodo 2002-2011 a 3.5% durante la última década, es decir, durante el periodo de las metas de inflación, en un contexto en el cual el crecimiento promedio fue de 5%, el más alto de América Latina en este periodo. O sea, fíjense cómo el gobernador del Banco Central deja claro que el éxito de metas de inflación ha sido verdaderamente extraordinario. Y lo que se ve a partir de estos 10 primeros años de ejecución de meta de inflación es que ya la estabilidad macroeconómica es algo que los agentes económicos lo defienden y lo aceptan y lo requieren continuamente. Ya no están dispuestos a perderlo por nada, ni a cederlo por nada. Por eso, esto de la meta de inflación, soportado por ese tipo de estudios tan rigurosos que está haciendo el Banco Central, me parece que es algo sumamente positivo para el bienestar de todos los dominicanos. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.